A ver, chamba de niño chino, güey. En cuanto le hagamos así, güey, ustedes se dicen 1, 2, 3 y ya gritamos nosotros y ustedes nos contestan. Bueno, el resto del staff nos contesta. Sí, güey. Son los meros buenos. Ajá, son los niños árabes. Sí. ¿Pero ya pusiste a grabar? Hay que cambiar de nacionalidad a los niños. Sí, güey. Ya no van a ser chinos. El tema en Afganistán está sensible, güey. Verga, sí. Que se quede nomás así, chino. Hay que decir ya, algo güey. así como Niños nórdicos, güey. algo Chingarnos como al primer mundo, güey. Ay, los niños europeos esclavizados, güey. Los niños filipinos. Hay que cambiar la pinche... ¿Qué pedo, chavos? ¿Cómo están? Esa es, qué chido, estamos aquí, mira, qué emoción, hasta se me puso la piel chiquita, güey. No voy a mear. Probablemente ustedes vean esto en 2-3 meses, porque se está grabando por aquí de abril, ¿no? Más o menos. Sí. Pero les tenemos un episodio especial, chavos. Ya sabíamos que este pedo iba... Hagan de cuenta que nosotros estamos grabando esto en abril, pero es como si estuviéramos en septiembre, güey, así pasadito el grito, güey. Entonces, tenemos cosas del futuro, güey. Todo lo tenemos calculado fríamente, entonces probablemente este sea el primer capítulo de la tercera temporada. De la tercera De la temporada. tercera temporada, güey. Ni Grey's Año, Anatomy ¿no? ha llegado a tanto, güey. No ha pegado tan cabrón como Ya nosotros, vamos para el año, güey. Oye, sí, Ay, güey, ¿cuándo salió el En primero, octubre. güey? ¿En octubre? El 15 creo de octubre, güey. Sí, porque el ¡Hala! de... Sí, el de Harry fue el último de octubre, güey, según Ajá. yo, el terror. Ahí para que vayan buscando sus anécdotas de terror, banda, para jalarlo, para que se ponga chido. Y esta papada no es de pozole, chavos. Es de abril. Es nomás papada de Estoy gordo ya. de taquitos de pastor, 2x1 de por mi casa, güey. De abril. Bueno, de tu casa, güey. No, yo no tengo papada, güey. No pedo, güey. Bien definido. Así a huevo, güey. Pero bueno, estamos muy emocionados por el capítulo de hoy. Sí, claro que sí. Estamos regresando después de unas largas vacaciones. El último episodio que ustedes vieron fue el de los que Specs. grabamos con nada más y nada menos que los Specs. Saludos a toda la banda Spec que nos vea. Es cierto. Y nada, así como no, aquí sí, todo sí, diplomático, todo en orden. Aquí estamos fomentando la paz, Rodrigo. Exactamente. Este podcast no fue para... Fue para Dividir. firmar tratados de paz, güey. A menos de que seas el compa de León, tú sí vete al diablo. No, es cierto, compa, aquí todo Güey, ¿es el que nos pone el zapatito? Sí, güey. Ese güey es a toda madre, güey. Pero venimos regresando de vacaciones, estamos ya en septiembre, arrancando este semestre, Ajá. el semestre 2 del 2021, sorprendentemente con pandemia todavía. Todavía en pandemia. ¿Quién lo diría, güey? Sí, hasta la Llevamos madre. un año de podcast porque no podemos, ya llevamos un año sin juntas, güey. Año y medio, güey. Así 50, que pues espero que lo estén disfrutando, banda, así como lo estamos disfrutando nosotros. Vamos a regresar un poquito a este ritmo para que vayan agarrando todo el pedo y ya toda esta dinámica. Y bueno, para la banda que ha aguantado hasta este punto, son una verga, banda. Son los cracks, Neta, la neta, rifados. mis respetos. No les voy a decir que falta poco porque la neta yo no sé. Eso dijimos en el primer capítulo y Ya estábamos vamos muy bien. equivocados, güey. Eso dijimos hace año y medio. Pero pues bueno, aquí andamos, seguimos echándole ganas, tanto de este lado como de ese lado. Gracias a la banda que nos ha seguido apoyando. Pero bueno, hay que presentar a los invitados, ¿no? Claro que sí, el día de hoy, mira, vine yo preparado, güey. Venimos de manteles largos, muchachos. Manteles largos. Nunca escuché esa frase. Patums. Es como algo elegante, güey. Ah. Vienes de manteles largos cuando es así. Ay, güey, manteles largos, güey, así, güey. Ok. Entonces, así es, el día de hoy tenemos, no uno, Chiste sino... culero. Güey, fue un buen chiste. Toda la gente que está en casa sabe que fue un buen chiste, güey. Los niños chinos de allá atrás están riendo, los invitados están riendo, güey. Y no tiene nada que ver con que estén a punto de doblarme la edad, güey. Todo bien, güey. Tenemos nada más y nada menos que dos invitadazos, el coordinador número 5 y número 8 del escuadrón. Los dos con una trayectoria bastante interesante. Como dato curioso, spoiler para dentro de 5 segundos, es el primer coordinador 100% de Aulajo que salió del escuadrón. Y fundador de una escuadra. Fundador de una escuadra. Y pues, ¿qué les decimos, banda? Ellos se pueden presentar solos, nosotros solo vamos a ensuciar sus nombres. Un aplauso para Pepe Reyes y Jorge Alegría. ¿Qué pedo, chavos? ¿Cómo están? Gritillo de groupie, güey. Hasta acá se escuchó. Bien puesto, güey. Allá fuera de la casa, Sí, ¿no? bien al tiro, güey.
¿Qué onda, cabrón? Pues qué tranza, bienvenidos. están? Qué chido, muchas gracias por darse el tiempo. Sabemos que son personas muy ocupadas, que tienen una agenda bastante apretada. Ya gente adulta. Sí, ya estaba pagando los impuestos. Estábamos en eso, platicando con el presidente. Andaban facturando, Sí, güey. güey, nosotros estábamos pendejeando, güey. Yo así como, güey, Los ¿qué novecillos pedo? les di una clase de... ¿Cómo va todo eso del Infonavit? Sí, me imagino. Las nuevas leyes que acaban de meter, ¿no? En el que ya puedes sacar que casa con tu cónyuge, puedes cobrar secreto, güey. Probablemente, güey. Los niños chinos de dentro de 3 generaciones Que ya se van a pueden estar unir ustedes, güey, para cagándose sacar una casa, güey. Ya a estas alturas lo que se necesite para tener mi casa, güey, ahí estamos puestos. Ok, pero cuéntenos cómo han estado, qué tal los trata la vida. Pues bien, la verdad es que todo bien, todo chido, chavos. La verdad es que es algo, para mí, algo muy nuevo, algo completamente diferente y fuera de lo que he estado acostumbrado. Inclusive no soy una persona de redes sociales y todo eso. Entonces, para mí es algo completamente nuevo. Y como ya se lo he dicho también a Nariz, es algo difícil, yo creo que para ustedes más. Todos los retos que pudimos haber tenido en el pasado, cosas que nos hayan sucedido, complicadas, no se pueden comparar con este momento que estamos viviendo. Las restricciones para poder convivir, para poder interactuar, las restricciones de poder jugar, que es una de las partes, yo creo, de las más emblemáticas del escuadrón, ¿no? El tener esa oportunidad de tener esa interacción y eso. Entonces, pues en lo que podamos apoyar, aquí estamos, chavos, porque pues Escuadrón es nuestra sangre y aquí estamos con muchísimo gusto. Es un placer, la verdad. Y también contribuyendo a lo que dice Pepe, es algo chido lo que están haciendo. Hace un rato lo estábamos platicando fuera de cámaras, que no todos los escuadrones están haciendo este tipo de actividades y que en el caso mío, que a veces veo el podcast o el programa, pues sí lo veo como de más rápido, ¿no? En velocidad de aquí todo, porque de repente digo, ¿y ese güey quién es, cabrón? ¿No? Creo que le decía a los últimos que conocí nada más es al Fede, saludos a Fede de Tahuada, que fue el último que ubico, ¿no? Sí, Ni que siquiera estuvo siquiera que te haya en mi tocado, campo, güey, ¿no? supongo. Pero sí, tenemos ahí esta ubicación de las Mira, personas. y él ni siquiera fue nada de nosotros tampoco, güey. O sea, yo que soy el más viejo ahorita, tampoco fue mi cordi, ni jefatura, ni nada. ¿Nada? Entonces, imagínense, chavos, ¿cuánto tiempo hay? ¿De cuándo estamos hablando? Imagínense, no, para ponerles así como datos, y ahorita les decía acá a los compas, es de, pues yo fui jefe en el 2000, ¿no? Sí, una- Mamón, güey. ¿Qué estaban haciendo? Ese güey se hacía así. Ahora sigue Pepe fue más Ajá. atrás, así que... Yo no nací. Sí, bueno, trate en 2000 tú... 98. Entonces, Ay, ya estaban haciendo, güey. ¿a qué edad entraron al escuadrón? A los 16 años tenía. Yo 17, yo entré grande. 16, 16. Ahí para poner un poquito del contexto con toda la banda que nos está viendo. O sea, nosotros ya tenemos como cierto cotorreo, ya nos llevamos, hemos platicado en otras ocasiones. Pero, pues para toda la gente que no los conoce, pues cómo se llaman, quiénes son, su trayectoria en el movimiento, su historia. Una breve presentación. Bien, pues bueno, mi nombre es José Humberto Reyes, me conocen más como Pepe. La mayoría del tiempo que estuve en Escuadrón, fue más en jefatura que en campo. Entré en la primera junta de Escuadrón de Aulají y yo estuve ahí presente, entonces ya se imaginarán, desde Escuadrena. Sí, ustedes no lo saben, pero yo estoy así. Entonces fue algo muy interesante, fue algo completamente nuevo para mí, porque también en esas épocas pues, yo no figuraba ni pensaba en este tipo de actividades, pero bueno, fue algo interesante, fue algo chido. Después fui jefe fundador de Aztecas. Me vine con la playera de Aztecas para que... La playera fundadora, exactamente, esa es la perrona. ¿Esa es la fundadora? Sí. ¡Hala! No que ahorita los uniformes ya que se hacen ya todos a la tercera junta, todos madreados, güey. Es que estos eran como bordados, güey. Mira. ¿Qué pasó ahí, don Triple Raúl? tejido. ¿Qué pasó con esa calidad? Sam. Y pues bueno, ya estuve prácticamente un año todavía como jefe y después salí y al siguiente campamento, bueno, ya subí como jefatura y ya estuve, les digo, más tiempo como jefatura que como campo. Ahí sí estuve 2 años y medio, 3 años todavía. Entonces, Pues fue tantísimo, güey. no fue mucho, porque realmente lo que les digo, o sea, ya entramos relativamente grandes, entonces yo llegué, fundé, estuve un año como jefe y después salí y luego fue jefatura. Y pues toda mi jefatura fueron ex lantaros,
hasta que ya empezamos a subir gente de Daulahiri. ¿Fuiste el primer jefatura de Aula? Fui el primer jefatura de Daulahiri, exactamente. Vaya dato perturbador. Ya te veremos encabezado, güey. Sí, güey. Correcto. Entonces esa es la... Chido. Así fue Trayectoria. como estuve en Escuadrón. Ya después de ahí, bueno, ya empezó a subir mucha gente, ya como miembros activos de Daulahiri, Rafa, el Oso, y después subió Alegre, exactamente. Ok. Huevo, qué chido. Antes de pasar contigo, No, sí. ¿cómo fue que llegaste al escuadrón, güey? O sea, ¿qué...? O sea, haciendo la primera junta. Ajá, ¿qué te motivó a decir? ¿Por qué llegaste a ¿Por Escuadrón? qué? ¿Cómo que no había redes sociales, No tengo güey? idea. Bueno, ahí tengo un compa, un amigo mío, un cuate mío, Francisco Arellano, Paco Arellano. Él fue jefe de Mohicanos. Mohicanos en el Escuadrón Lantaro. Me invitó mucho tiempo, íbamos en la escuela juntos, en el Fray Luis de León, y me invitó muchas veces a Escuadrón, muchísimas, y nunca fui ni nada. Y un día así de lo que era me dijo, oye, van a abrir una zona nueva allí en Jardines de la Hacienda. Yo viví en Jardines de la Hacienda, y a 2 cuadras de la iglesia de Jardines. Me dijeron, entonces, si tienes chance, ves este sábado a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no me acuerdo qué hora fue la junta. Y yo, sí, güey, voy. Y sí fui, güey. O sea, así de bueno, así ese día dije... Pero llegaste caminando así de, ay, güey, el parque. Pero... ¿Qué pedo? Sí, güey. Así, güey, pues qué, güey. Fui caminando y dije, vamos a ver qué chingados hay. Bueno, chavos, antes no había internet. Y No, por eso- no había otra cosa que hacer, güey. No había. Los alces se pasaban con paloma mensajera. Órale, ojalá sí llegue, güey. Los chingo de morros también son... Ajá, de pinches morros matando a las pinches palomas, güey. Con la pinche resortera. Verga, le cayó caca al material, güey, ¿qué hago? Identificaba las palomas de las otras cuadras, ¿no? Para chingarte la Pintábamos las palomas, güey, blanco y rojo, güey, para que se para de Que que... esté Lo metían al interesante. canal, ¿no? Sí. Sí, güey, la verdad es que sí, fue algo completamente nuevo para mí. No tenía planeado asistir, pero pues sábado no había muchas cosas que hacer y dije, pues voy a ir a ver qué pasa. Ok. Y de hecho así fue, llegué y pues a conocer a ver qué había. Y lo primero con los que llegué y con que interactuamos fue con Keka. De hecho, estaba tragándose unas pinches donas. Con este pinche grandote. Sí, no, sí, sí, un sí. canal a Keka. Ustedes pinche gente de chavos de moreno, ahorita, no tienen una idea, pero la banda de antes eran animales, Gigantes. pinches Pongan osos, fotos, todos, güey, ahorita que tengan. absolutamente Sí. todos, güey. están Editen, aquí enormes, va a aparecer la foto. La foto. chorro de chama. A la Keka, Ninja, obviamente estaba ahí, Emanuel, que fueron los 3 fundadores, jefatura fundadora, y como campo, pues nada más estaba Diego Lawson, estaba Charlie Muñoz y el Killer. No, el Killer no estaba. Tetisha. El Tetisha. No, Tetisha también. Ah, sí, Tetisha llegó, pero Tetisha llegó porque su hermana era coordinadora de cadena en Aday. Entonces a él como que lo jaló así de ventas, cabrón. Y por eso ahí entró. Y Tetisha, bueno, fue fundador de Olmecas. Estaba Diego, que fue fundador de Mayas. Yo y nada más. Y ya después, más tardecillo, ya empezó a llegar así 2, 3 Más chavitos bandita. y ya más banda. Y ya fue que llegó después Josué y fue que empezamos ahí a tener la primera junta, la primera junta escuadrena, así bastante coqueta ahí, con jueguitos así de aventar con una toalla así, globitos con agua y la chingada. Ay, tocado. Encantado, ¿no? Pero bueno, estuvo chido, cotorreamos, jugamos un poquillo y todo, y pues... también esa era yo creo que una de las razones por las que también llamaba la atención, porque había mujeres. Sí, cómo no. Sí, claro. Entonces siempre era eso de... gancho. Los chavos que iban al M tenían muchas amigas, porque eran las amigas del M. Ajá. Entonces en la escuela siempre era eso, o sea, tú veías a los chavos que iban al M y tenían a sus amigas, y entonces tú así, ay, yo también quiero Ay, tener quiero unas tener amigas, güey. Yo quiero tener ¿Cómo amigas. la conociste, güey? Y entonces esa fue otra razón. Dije, pues a huevo ahí va a haber morras. Qué chido, güey. Interesante. Yo creo que es muy curioso porque sí, mucha banda llega como por las amigas, ¿no? O sea, justo Ajá. no tanto los mismos chavos de las escuadras, sino que hay muchas amigas que Que se sí, jalan, tengo un vente, amigo que escuadrón. es de ahí, jálate y ahí te lo paso, ¿no? Y ahí se van
se van como nutriendo de las escuadras, qué chido. Platicábamos justo antes de iniciar lo mismo que bueno, nosotros coincidimos porque estábamos en la misma escuela, en el Fray Luis de León. Ajá. Entonces, de repente, pues como lo acabas de decir, empezabas a jalar como a uno y un amigo de otro y de repente teníamos 5 años de la generación del Fray Luis de León en el M, cabrón, ¿no? Todos, Entonces sí, era como de... bien surtido. Sexto, quinto, cuarto, tercero, y todos... Ahora sí que a los chingadazos, entonces ya ibas conociendo gente, las chicas igual del Fray, las chicas del M, entonces pues ya era una situación más agradable. Más llamativa. Sí, claro. Es Y sobre todo en la época, ¿no? Ya sabes, la prepa, como que Sí. es ese momento así como que entre... La de la punzada. Sí, Vaya. exactamente. Justo. Justo lo haces. Tú, preséntate, que un Bueno, poquito tu yo soy trayectoria. Jorge Alegría García. Tengo, no sé cuántos años tengo. 38 años, aunque no lo crean. Pues bueno, yo entré al escuadrón también grande a los 17 años. Yo entré un año después de que se haya fundado el escuadrón, en el 99. Y a mí la situación que fue es que me obligaron mis papás a ir, güey, a huevo, me obligaron. Porque mi hermana ya estaba en cadena y mi hermano ya estaba en conquista. Y el Ok. único huevón en la casa los sábados era yo. Entonces estaba viendo la tele así de los Pumas, me gustaba mucho ver el soccer, estaba viendo los Pumas, cambiar a la América, la madre, así. Ajá, ya, Y dale, güey, ¿no? Llega el Yoyin, pero van a tener un tema de conversación bien Puntual, bien interesante ahí, güey. Sección 2, güey. Se va a convertir en un podcast de deporte, güey. Y a final de cuentas hubo una vez que mi papá me dijo, oye, te voy a prestar el coche para que salgas con tus amigos. Y yo, ay, qué chingón, güey, se puso guapo, ¿no? Pero con una condición. Y yo, ¿qué? No, pues que vayas al M. Dije, sí, se lo voy a olvidar, güey. Ay, sí, ya salí con mis cuates y a dar la vuelta ahí a Bulevares. Antes era Plaza Pubertades, güey. Era, mira, dar Esa la era la vuelta y famosa, era güey. como de, uy, Era está como el cabrón, güey. Consti, Es que era lo Sí, más güey. nice. Era lo Sí, más en nice, esas- güey. en esas Sí, épocas. sí. Había como un antrillo allá dentro del Bulevares, para los que no sabían, ahí era tardeadas. Las tardeadas. Bueno, dieron una vuelta, ya di la vuelta, y al día siguiente era sábado, y me dijo mi jefe, órale, güey, vas. Y yo, no, qué chingados, no. Me trepó al coche y me aventó así en la unidad deportiva de la UAC. Ya estaban en la UAC, porque Pepe inició en Jardines de la Hacienda. Y hacia la UAC, mi hermana se fue con las de cadena. Y nada más me dijo, mira, igual, ¿ves ese grandote que estaba vestido de negro así, todo moreno, grandote? Con él ve, la queca, ¿no? O sea, y no se puede, es Sí. indiscutible verlo, ¿no? Sí, Así, sí, sí. Entonces, mi carnal se fue a Conquista y yo ahí voy como pendejo, ¿no? Así, no. ¿Qué estaba ya diferente? Que ya había las escuadras, ya estaba ya estaba Azteca, bien Navajo, formado ya todo. estaban bien. Ya estaban los banderines, ya Sí, había eran de los escuadrón, uniformes. ya eran de escuadrón, Sí, vaya. ya eran de escuadrón, ya lo notabas. Los uniformes que traían Aztecas era ¿no? Ahí está. Bueno, Me lo puse. Chelito. Pero yo llegué y a mí me dieron la opción de elegir. O sea, la queca me dijo igual como tú, así, mira, ve, esos güeyes son los jefes, ve y platica con ellos. Pues ya voy con Rafa, y me dice, no, mira, que aquí, que somos los chingones, que la madre, ¿no? Diego Lawson, o sea, en ese tiempo andaba Punch, entonces era como de chingadazos y así. Y ¿quién más estaba? Olmecas estaba Tetisha todavía, y pues no, realmente no le entendí mucho. Buena persona, pero la verdad es que no entendí qué me dijo, güey. No sé si me quería vender un seguro o qué. La alegre viene endeudado. Sí, güey. Por eso ahorita hablamos del SAT, güey. Sí, muchas cuotas de 300 varas, güey. Es que no sé por qué. ¿Cómo que padrino un niño? Un chino, güey. Patrocinándole la escuela ahorita al niño chino. Tenemos aquí al niño chino que adoptó Jorge. Entonces, ya de ahí me encontré a Pepe. Pepe se acercó a mí, porque yo no los ubicaba, y él, entre ellos, que estaban en el Fray, me ubicaban, porque yo jugaba fútbol. Entonces me decían, oye, fíjate que tú eres el alegre, porque así me decían ya desde la escuela, ¿no? Desde siempre. Entonces, no, pues que sí. Vas en el Fray Luis. Y yo, sí, güey, te pedo, me traje gafete o qué pedo. Y ya, no, es que nosotros también somos del Fray, y bla, bla. Y dije, bueno, pues me quedo con ellos, pues ya mínimo sé que son del Fray, ya nos conocemos y pues ya. Así fue como entré, ¿no? Pero igual como Pepe fue muy corto el tiempo. Yo estuve de escuadrillero un año. Yo quería subir de subjefe en Aztecas, pero había otras personas que ya habían cruzado los cursos de jefes y ya eran pues más adelantados que yo. Entonces como que ellos entraron primero y a mí me dejaron como abajo, ¿no? Okay. Simplemente por el tiempo y por lo que tenían, ¿no? Entonces ya Pepe sale, entra Oso como jefe
y sube a un subjefe que se llama Rafita, y yo me quedé como pues abajo, ¿no? De repente Rafita ya no volvió a ir escuadrón a través del tiempo y pues yo me quedé como el apoyo, ¿no? Pero a final de cuentas yo ya no tenía esa facilidad de subir de subjefe y me dieron la oportunidad de fundar una escuadra. Entonces con Oso fui su escuadrillero, bueno, así que fue escuadrillero y al mismo tiempo fuimos jefes, al mismo tiempo, y a partir de ahí ya nada más estuve un año como jefe fundador y después de ahí todo el tiempo en jefatura. O sea, subí a jefatura y de ahí me eché, yo creo que 3 años, 4 años. O sea, realmente viví más tiempo en jefatura como Pepe. Qué cambio. Entonces, esta playera realmente la usé, o sea, realmente 2 días. Porque esta fue la última playera que Pepe tenía de Aztecas y solamente la entregaba en campamentos. Okay. Entonces, yo en mi campamento de Aztecas, donde fue mi primer campamento, en la fogata me la entregó con mi paliacate. Entonces yo me lo puse y así. Pero en ese campamento se salió Pepe. Entonces el siguiente jefe, que fue Oso, cambió playera. Ajá. Entonces por eso es que ahora sí me la traje para recordar acá. Por eso vas a rota, Me invitó, sí, estuvo bien cuidada a través del tiempo. Ok, eso tiene sentido, Sí, tiene sí. sentido el por qué está así. Ok, interesante, Está interesante. cuidadita. Sí, está bien intacto. Yo te voy a preguntar a ti, Pepe, ¿cómo fue el proceso de llegar tú como morro nuevo sin conocer como realmente el movimiento y de la nada ser como el jefe encargado, el que estaba llevando como a todo el proyecto? ¿Cómo fue que se decidió como por o sea, en tu caso como por Aztecas, los colores y todo eso? ¿Cuál fue como cómo lo fueron llevando? Pues mira, primero yo creo que la decisión de quiénes se quedaban como responsables de cada una de las escuadras fue como en base a la cantidad de gente que había. La verdad es que éramos pocos chavos, si acaso unos 10, 15. Adicional a eso, no había muchos chavos grandes, eran más bien chavitos, ¿no? Que los llevaban sus papás y esos, ya sabes, chavitos de secundaria y todo eso. Estaba el Luis, estaba León, Salesiano. de Salesiano, había varios chavos en Salesiano, puro chavito. Entonces, los más grandes, los más que tenían más tiempo, o que los veías y de primera instancia decías, pues están más pelucones, ¿no? Pues estos güeyes. Y fue de ahí que dijeron, bueno, pues estos son los más grandes, güey, estos 4 güeyes, pues vamos a empezar a tratar de empujarlos. A trabajar chido con ellos. Y entonces ya nos empezaron a empujar un poquito en tener actividades. Se dio un primer retiro jefes-jefatura, en donde nos dieron un curso de un curso de jefes expreso. Okay. Fue un fin de semana y así enclaustrados Pláticas, viernes, pláticas. sábado y domingo, todas las pláticas del curso de jefes, así concentradas en un fin de semana. Me ven para que no estén de jotos. Y entonces sí estuvo así como pesadón. Y estoy hablándote de que eso fue, ¿qué te gusta? Marzo, abril, por ahí así, que nos dieron ese, para que de abril a julio, que fue el campamento, ya estuviéramos más o menos empapados y ya empezar a hacer actividades de técnica, porque ahí era empezar a hacer construcción y empezar a hacer amarres y todo, y entrenar a los chavos y practicar con ellos y todo eso. Entonces fue muy poco tiempo lo que realmente tuvimos para llegar a ese. Para Y desde, prepararse y todo, ¿no? y desde cero, ¿no? O sea, tomando en cuenta que pues es gente que no estaba en el M. O sea, por ejemplo, ahorita se da cualquier fundación de cualquier escuadrón. Yo creo que pues ha sido a partir de gente que ya estaba en el M. O sea, al menos los jefes fundadores. Y acá no, o sea, sí sería como Sí, totalmente... No, aquí fue así abierto. La única persona que tenía experiencia en el movimiento era Diego. Porque Ok. Diego había sido subjefe en Arios. Ah, ok. Órale. Eso no lo sabía. Él salió de Lantaro, estuvo en Lantaro, fue subjefe, y cuando él se mueve del Chambas. Cuando él se mueve, sube Charles como subjefe del Chambas. Y entonces él se mueve acá a Daulahiri y entonces llega y es jefe. Porque Ujú, obviamente Ok. él ya Sí, pues, traía el callo. ya traía aprovecha. todo el callo del mundo. O sea, Ajá. los primeros juegos, pues ya Él sabrás, arrasaba. era arrasar mal pedo, porque aparte tenía toda la experiencia, todo el callo del mundo para Ajá. jalar al jefe, para cuadro, para grecorromanas, para cualquier Pañol. juego. No, espérame, les voy a contar una Sí. anécdota bien cagada. Échale. La primera vez que jugamos calcetinazo, nos dicen, tienen que traer un pinche calceta y harina. Y pues sí, a huevo, yo fui y agarré una pinche calceta, harina, güey, y vámonos, ¿no? Ese güey traía una pinche media de fútbol, güey, como de 1.5 metros. Y le aventó el kilo de harina allá adentro, güey. O sea, una pinche bola asesina, güey. Pinche chorizo. Te lo juro, güey. Y te todos con su pinche calcetincito así como de los Canon, güey, así de... Y ese güey... De esos atléticos que no te llegan ni al tobillo. Sí, güey,
te lo juro, te lo juro. No, Pinche cachetadilla nomás. una madriza que nos puso a todos ahí con ese, güey. Sí. Obviamente Sí, no pues, tienes ni idea, güey. sí, o sea, ya, te decían, ya tú bien tienes que dar curtido, calceta. Ah, Llévalo a lo literal. Sí. es una calceta, güey. Sí, Ajá. algo. Tú te piensas que vas a jugar los globitos, ¿no? Sí, no Ah, sé, güey. No, sí, o sea, como que no te ah, imaginas. Aparte, no tenías experiencia, no sabías los juegos, no conocías los juegos, no sabías nada, güey. Y Entonces, aparte, sí. como decía acá Nariz, pues si nos ven a las fotografías van a ver unos pinches monstruotes, güey, de 17 años contra los morritos que estaban ahí. Estaban Los del Salesiano 12, eran güey, 12, 13 años, güey. Que decías, no mames, sí, la edad se ve muy cañona. Ajá. Y ahora que no eran tantos. O sea, en cada escuadra, cuando yo entré, eran 10 en Aztecas. Entonces, Ok. la mitad eran de 12, 13 años. Y la otra mitad eran de 17 16, años. 17, o sea, sí, no, güey. no había medios. Sí, no, Así. bien extremo. Muy morritos y bien Bien pelicones. grandes. Ok, qué interesante. Entonces, chido. sí, te digo, no había conocimientos de escuadrón, no había conocimientos de técnica, no había conocimientos de los juegos ni siquiera. Entonces, cada día era un juego nuevo para mí, haz de cuenta, era empezar de cero, güey. Entonces llegábamos y decían, hoy vamos a jugar cuadro, güey. Entonces, ¿cuál técnica para cuadro? Ni madres, era así de pi, 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 y entrabas Luego, y ya, ya, entonces, no había de otra, güey. Entonces era empezar desde cero. Que también Está estuvo muy chido porque eso fue lo que dio pauta a que Guadalajara pues tenga como una esencia bien diferente de todos lados. Sí, correcto, porque incluso cuando yo entré y empezaron los juegos así, yo también no sabía ni madres, güey, ¿no? Así como del español y te ponías como de, ¿y qué hago, cabrón? No, pues quítale el paliacate ¿y cómo? ¿No? O sea, Como como puedas. Ajá, yo intentando así, no, por aquí, por acá. Llegaba el Diego Alonso y, órale, pues ya estaba tirado, decía, ahí nos vemos, ¿no? Alfredo. ¿Qué pedo? ¿Se vale? Y todos, sí, pues, yo ahí, bueno, ya el segundo round, ya dices, ok, ya, ¿no? Va. Pero cuando ibas a competir contra otros escuadrones o en las juntas así, de repente empezaba el juego y te decían, no, estás descalificado. ¿Por qué? Porque así no se juega. Cabrón, yo toda la vida he jugado cuadro así. Que sigue ¿no? pasando, sigue Que así de que pasando, de sigue repente pasando. ya llegamos a un momento en el que era, si tocas Con fuera, que toques un dedo fuera, era fuera. es fuera. Pero en otros escuadrones es mitad. Entonces tú estás peleando con un pelado, alcanzas a agarrarlo y le haces Le jalas la mano fuera, y lo sacas, ¿no? Y tú así, ya está. Y te descuidas de ese pelado y ese Y güey te luego, agarra y sales y tú, ya. ¿qué güey? Si ya lo saqué, ¿no? Entonces como de, sí cambió mucho la estructura de Las cuando- reglas, la sí. dinámica. Y eso es algo que hasta la fecha, o sea, yo creo que justo lo que comentan dio la pauta para que tuviéramos como un propio estilo, por así decirlo. Y sí, o sea, jugamos nosotros bien diferente a cómo juegan todos los demás. Entonces, sí, siempre decimos, no, que el 1-1, no, que medio cuerpo, no, que así, no, que asado. Entonces es la batalla de nunca acabar cuando tenemos otros torneos cordones. de cordones o cuando tenemos regionales. regionales, cosas así. Siempre es la misma discusión, una con otra, una con otra, una con otra. Pero pues, o sea, qué cagado que desde el inicio desde el está inicio, eso. ese No es algo que se fue dando, sino que... Nació Nació con Ajá, el- nació con el dentro M en güey, eso Querétaro. está muy Sí. chido, güey. Entonces sí estuvo muy chido. Cosas que a mí yo creo que me engancharon. Obviamente los juegos, yo creo que eso fue algo que sí dije, qué chido. O sea, cuando ya empiezas a jugarlos y ya les empiezas a agarrar la onda y empiezan los madrazos, ¿no? Y empieza jugábamos las grecorromanas, ¿no? Y era así de, pues ahí estábamos todos formados, a ver, ¿quién quiere puntos? ¡Yo! Y a ver, tú y tú, chingues madre, dense la madre. Y yo así de, Bien neta, güey, neta, sí, neta, güey, ahí sentados y ahí todos echando la porra y todo. No manches, güey, una adrenalina Sí, muy claro. cabrona. Sí. Y eso, pues, de primera instancia es lo que te marca, ¿no? Y dices, es más, el primer güey que vaya y que juegue un juego y que no le guste, güey, ya no va a regresar, güey. Así Sí. de sencillo. Sí. totalmente de Entonces acuerdo. ahí Sí, te das pasa cuenta mucho. luego que hay gente que nomás no está hecha para esto, güey, ¿no? Y hay gente que sí, desde el Que no primer es lo día. suyo Sí, completamente. Y bueno, pues una pregunta hacia ti. ¿Cómo te sientes al ser de las primeras escuadras fundadoras? O sea, que ya te vas dando cuenta de que, pues, la gira está creciendo. O sea, ¿cómo sientes dar ese paso de...? Siempre fue, en el tiempo en el que yo lo viví como en Aztecas y que solamente estaban los 4, ¿no? Y que a mí me Ajá. tocó ver también la fundación de Galos, Ajá. ¿no? Porque salió también de Aztecas, de Sí, un amigo de un nuestro, amigo nuestro. del Fray. Sí, del también, Torres. Torres, que aún lo seguimos viendo. Ojalá un día nos vea sacado en Pasen la voz en para que redes todos los sociales, andaños saludos, vean esto. y él fundó Galos, entonces ahí me dio a mí la opción como nuevamente así de, entonces si yo no puedo subir acá, entonces puedo Puedo hacer fundar, algo de ¿no? lado, ¿no? Entonces como que no era de que te dijeran, oye, vas a fundar, no, güey, o sea, tú hacías tu curso de jefes, también mi curso de jefes ni siquiera está empastado, porque antes
di que ya tuve curso de jefe, ¿no? Antes no se daba así. Entonces ya hice y busqué fundar y bueno, eso era algo que nos daba mucho orgullo en el caso mío. ¿Por qué? Porque bueno, de la estructura de Aztecas buscamos como de sobresalir, no solamente en la parte técnica, sino también en crecer a Daulagiri, en mi caso, ¿no? Sí, sí. Entonces ya fue ser una escuadra más para hacer un poquito más robusto a Daulagiri, que vaya creciendo y que luego nos tocaban las juntas con, o a mí me tocó una vez nada más con Lantaro, pero ya también con Brad, como Belfort, pues ya entrábamos bien a los golpes, ¿no? Porque antes era 15 escuadras de Lantaro. Y de 10, 15 güeyes. 15 pelados. Nosotros éramos nada. 4 de Daulagiri, ¿no? Que decías, chinga, güey, ¿y aquí cómo le hago, no? Y ellos Y casi con todos los chavillos de 12 simplemente años, con no contar sé. así de 1, 2, 3, 4, 5, 15, sale. ¿Cuántos cursos de jefe? 5. No Sí, mames, güey, ya nos sacan el 50% de todos Nos va a los tocar puntos, como cabrón. día 14 acá. Pero ahí estuvo padre porque en este tipo de actividades y vimos cómo crecer, pues no nos podíamos ganar en puntos en un inicio. Teníamos que ganar en los juegos. Entonces las estructuras de juegos o la adversidad que nos hacía es que nos hacía demasiado buenos en los juegos y teníamos primeros lugares en los juegos porque sí éramos un poco más hostiles, ¿no? O sea, a nosotros nos enseñaban a jugar fañol así, al aire libre, Sí, ¿no? sí, sí. Y ellos sí ya tenían las reglas. Una dinámica establecidas, más Bien establecidas. estructuraditos y todo. Entonces, pues los chingadazos eran chidos y por eso la técnica no nos iba tan bien, los juegos nos iba muy bien y pues Ahí sí se iba haciendo la se iba luchita, haciendo la ¿no? luchita, ¿no? Entonces, sí me tocó ver ese crecimiento del escuadrón, incluso cuando salí, pues también ya eran 8 escuadras, 9 escuadras. Yo inicié pues con 4 escuadras y pues bueno, dejas que fluya el camino, ¿no? Sí, Sabemos sí, también que tiene que haber algunas que se archivan. Me tocó a mí ver archivar a mayas, ¿no? La primera vez que se tocó. Y de ahí, pues, algunas otras que se tuvieron que elegir, ¿no? Que incluso también como coordinador dices, pues, no queda de otra, güey. Hay que mover gente de aquí para acá y hay que hacer que siga creciendo el que escuadrón. Sí, es ¿no? como, ajá. Sí, No es tan carno, a fin de cuentas. pues el ajedrez, ¿no? Como le dicen. Correcto. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál crees tú que es como el contraste de lo que nos platica Pepe de su fundación a lo que te tocó a ti pues ya un par de años adelante? Ya estaba, pues, en este caso ya sabías qué hacer, ¿no? En el caso como de los colores, bueno, ya sabes cómo lo vas a manejar, cómo vas a hacer los banderines o qué es lo que quieres tú que perciban. En el caso mío, cuando fundé Cahuéscar, la idea con mi subjefe, con Woody, que lo sigo viendo, un gran amigo, Saludos a Woody. y ahí yo platicábamos así de qué queremos hacer, ¿no? Primero, que sea diferente a Aztecas o que sea algo más que de Daulagiri. Si es diferente, nos tenemos que arriesgar a que puede ser que algún momento deje de existir. O sea, también se pone sobre la mesa esto, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacerlo diferente, ¿no? Entonces por eso el verde limón, el blanco, el azul. El blanco fue realmente porque lo dejamos de Aztecas, ¿no? Pero ante eso fue como de, ok, entonces no hay que hacer lo mismo que Aztecas, porque nunca la vamos a librar. Ellos ya tienen a sus jefes, a su jefe, y de ahí salieron un montón totodavía de escuadras Sí, de laterales. otros lados. Entonces no la íbamos a librar. Entonces teníamos que ser como muy diferente. Entonces, desde los colores, el banderín era de fieltro, ¿no? Sí. Cosa muy diferente. Y luego entraba de en medio. O sea, no era como una bandera. Ajá. Entraba de en medio y se enganchaba Con por el dentro. por ambos, Y de ambos se lados. quedaba como un banderín, como si fuera vela, ¿no? Sí. Como una vela. Y los uniformes todavía lo tenía, no era como era una playera de ciclista. Ciclista, Los de que de ahí salen. las de las bolsitas aquí atrás. Entonces, esa era desde el inicio como hacer el cambio y buscando que se notara y que a lo mejor en un futuro otras escuadras hicieran cosas diferentes, ¿no? Que no fuera como a lo mejor lo mismo, que sea un banderín de piel o sí rudo o a lo mejor más establecido en la parte fuerte de Daulagiri, sino que a lo mejor cambiara y que eso hiciera que hubiera una diversidad, ¿no? Que pudieras decir, ¿sabes qué? Sí, los fundadores son de esta forma, pero a lo mejor las nuevas escuadras, mira, tienen unos destellos muy diferentes, pues que siguen prevaleciendo, ¿no? Y que Algo así. creo que eso habla también como de la evolución que va teniendo, o sea, de la historia, pues, no mantenerte siempre en lo mismo, sino como dices, o sea, va cambiando el tiempo y pues los chavos tienen diferentes ideas, diferentes perspectivas de lo que quieren ser o no ser o lo que sea. Entonces, pues darles como ese catálogo de opciones, pues igual es
pues hacer más lugares para que más gente se sienta cómoda y no que tengan que encajar necesariamente con un perfil, ¿no? Por así decirlo, que era Correcto. como tenías que monar en cualquiera de los dos Totalmente de acuerdo, porque como lo comentábamos, cada jefe en el que yo entrevisté, pues no me llevé con ninguno de ellos, ¿no? Pero a lo mejor, pues yo me llevé con Pepe y así de rápido. Pero a lo mejor tú hubieras llegado con otro y decías, no, ¿sabes qué? Yo con el de Mayas, porque es el que a mí me Perfila más, genera, o sea, me perfila, ajá. correcto. Entonces, eso estuvo chido. Sí. Y por ejemplo, o sea, bueno, creo que un poquito más hacia ti, Pepe. ¿Qué tanto se deja en cuestión como a la mística que tenemos entendido para el campo? Que pues en ese tiempo, o sea, en esos primeros años del escuadrón es cuando se implementa mucha mística y mucha esencia dentro del escuadrón. Bueno, para los dos la pregunta ¿qué tanta mística se deja y cuáles, si se puede decir? O sea, en un momento en que entran y en cuanto salen. O sea, ¿qué tanta evolución hubo? Bueno, yo creo que en la de Pepe se notó más, ¿no? Pues claro, bueno, de primera instancia. ¿Sabio? Me refiero es que se Yo fundó, también. o sea, el hecho de tener de no ser nada y de tener 4 escuadras, así de primera instancia, ¿no? De tener colores, de tener una porra, de tener a lo mejor ahorita lo podemos considerar como que muy básico, que cada vez fue creciendo, que fue aumentando conforme fue llegando gente nueva, que tenía nuevas ideas, nuevas cosas, pues obviamente eso va a pasar y va a seguir pasando siempre. Pero de primera instancia, bueno, el crecimiento a tener colores, a tener una porra, a tener Banderín, porque no todos lo tenían. No todos tenían banderín, así de sencillo. O sea, empezamos con... Yo no recuerdo el banderín de Olmecas. Tú no conociste el banderín de Aztecas original. Cierto, buen punto. Exactamente. Para empezar. Para empezar. Imagínate. Sí, entonces empezando desde ahí. Después, ya cuando empieza... yo creo que lo que más empezó a generar nuevas ideas, sobre todo en lo que es la mística de Escuadrón Daulají como tal, fue cuando empezamos a subir gente ya de Daulají. Ahí mismo, claro. Porque la gente que venía de otro escuadrón traían mucho la historia de Lantaro y de cómo había sido Lantaro y cómo mantienen Lantaro, ¿no? Entonces, pues era como que muy estructurado, muy lo mismo, muy... más de lo que ya se hace. O sea, perdón que te interrumpa, es como lo que decías tú, ¿no? O sea, sin querer dar como esa pauta a hacer algo diferente, seguía nada más como alimentando lo que ya conocía, lo que ya estaba ahí establecido. Correcto, entonces una vez que empezamos a subir gente con un poquito ideas diferentes o con una interacción diferente con los chavos, con la mística muy específica de Daulahiri, ¿no? Que era un poquito más ruda, como bien lo dijiste, ¿no? Muy, muy hostiles, muy... De ahí empieza, ¿no? Y empieza a jalar, y eso es algo que se sigue manteniendo y que vamos viendo cómo va. Buenas noches. Adelante. Pequeña interrupción. invitar los sacos, güey. Esto ya es una mesa redonda, ya no es un podcast. Entonces eso fue lo más chido que yo me tocó vivir, ¿no? Después de ahí, bueno, ya empezamos a inventar o a sacar cosas que a nosotros nos llamaban la atención, ¿no? Las banderas que ven aquí fueron de nuestras épocas. Joyitas. Sí. Yo creo que en esta parte, a mí que me tocó verlo, a lo mejor, yo vi el crecimiento de la mística de Daulahiri siendo jefe. Porque es correcto lo que dice Pepe, cuando 2 personas suben a jefatura con ideales de hacer grande a Daulahiri, con diferentes formas, porque en ese tiempo... a lo mejor ya ahorita pueden ver algunas cuadrantes de este escuadra no se lleva con esta o esta con esta, pero en ese tiempo aztecas y navajos no se llevaban, güey, Eran nada. totalmente rivales, Un rato. Aberración Sí, total. totalmente. No había forma de llevarlo, ¿no? Y yo recuerdo que subió Pepe, que era azteca, y el siguiente que subió era Rafa de navajos. Todos sabíamos que no iba a jalar, güey. Todos sabíamos que allá arriba no iba a jalar. Todos los de jefatura, los de jefes que estábamos, era como de, no mames, güey. No, Se o sea, van a agarrar ¿qué? putazos. Se van a agarrar, ellos mismos se van a agarrar Revisión putazos que ahí. nosotros, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque así eran los juegos, güey. Sí, o sea, sí, yo sí. recuerdo y ahí... No, Rafa nunca nos va a ver, güey. Pero a lo mejor algunos de los navajos que nos veas, el Calamar o el Isra, güey, que siguen siendo grandes cuates, los vimos, recuerdan esas historias, güey. Que era de, güey, el oso, güey. Eso, oso lo dijo, güey. Podemos perder contra todos, güey.
menos contra Menos navajos. contra navajos, claro. Menos contra navajos, güey. Entonces los putazos eran así. Del otro lado también grandes amigos, y un gran amigo que tengo, Pancho, que es de mis grandes carnales, era navajo. Y me cagaba la madre, güey. Me cagaba la madre. Cosas güey. cambian, güey. Son cosas que pasan. Y entrando a... Pero Y probablemente en cuanto vamos se da a estar hablando en el futuro, ese punto en el que entra Rafa a jefatura, la verdad es que sí, bueno, con totalmente otras ideas, otro estilo de liderazgo completamente distinto a lo que yo hacía en Sí, sí, tenían Aztecas. como mucho pique, mucho roce. Sí, había mucho roce. Y adicional a que había mucho roce, había como que teníamos diferentes métodos o diferentes formas de llevar el liderazgo. O sea, así de Ok. sencillo. Entonces él era más de, ay, no sé, güey, como de corazón y de sí, esto, lo otro. Y yo era como mucho más estructurado, güey. Yo desde siempre Ok. fue así como muy de... Más metódico, más... Sí, güey, de orden, de llevarlas, todo de casi de planeación Anotadito y y todo todo. así de Wow. Sí, como desde ir ganando Sí, güey, puntos sabe desde qué los pedo. paliacates. De todo. ¿no? O sea, de, güey, paliacates, güey, esto ya nos da tantos puntos, ok. Y en el caso de ellos... Muy era- estructurado. Y ellos eran nada más Mucha. de llegar y sí, vamos a hacerle y todo. Y nosotros teníamos mucho más esto. Traíamos a muchos chavitos nuevos, pero con mucho empuje, con muchas ganas. Chavitos me refiero de 13, 14 13, años. 14. O sea, no, 13 yo creo. Estaban en primero, secundario, segundo. Luis, León, Rafita, que traían mucho empuje. Y desde que entraron, así de pues, empujarlos a que pasen cursos, ¿no? Y luego, en el primer campamento, Aztecas fue la primera escuadra que tuvo 4 iniciados. Ay, güey. En el primer campamento, güey. Entonces dices, ay, güey, o sea, traían empuje, o sea, Simón. venían con todo, güey. Y sí. Y llegábamos a las revisiones y pues a ver, iniciados. Tin, 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 y todo eso te da. Sí, Por no, eso sí, Aztecas duró corta. en primer lugar mucho tiempo. Obviamente gente que salió de Aztecas traían esa misma escuela, la misma sí. escuela, güey. Y entonces se seguía empujando por esto de la estructura y el seguir en los cursos y hacer todo lo que decía que tenías que hacer, güey. Y ahí, contribuyendo en lo que dice, es cuando ya estaba Pepe de jefatura y Rafa, que eran dos formas totalmente diferentes, la estructura de Pepe le dio un poco de ayuda a toda la mente que traía Rafa. Rafa yo creo que es un Rafa es genio. corazón, Es Rafa un es genio en corazón. arte, güey. En lo que quieras hacer es cabrón. O sea, él le puedes decir, invéntate una canción, haz algo, güey, y lo hace, güey, ¿no? Y Como bien Pepe creativo, ¿no? le ayudaba así como de, no, güey. Espérate, no te me por acá, salgas del güey. pinche. Es como- Hasta aquí, güey. Nada más para allá, güey. Tranquilo. Entonces O sea, empezaron- darle un poquito de como De de forma, orden. ¿no? moldearlo. Pepe, Rafa llevaba los djembes. Sí, Hoy lo claro. recuerdan, ¿no? Pero antes eran como, ¿y esas Espérate, madres qué? empezaron siendo tambores. O sea, era un tambor de banda de claro, guerra. banda de guerra. Taca, taca, y un bombo. Ok. Así empezó. Y iban forrados de peluche. De peluche. Peluche, cafecito y traía ahí. Darle el toque. Y empezó la de, ahora ya estamos aquí. Ahí fue cuando empezó Rafa y Chares, hicieron muy buena mancuerna. Chares venía del Escuadrón Lantaro, pero ellos también empezaron a trabajar juntos y se hizo una mancuerna muy cañona entre ellos dos. Obviamente yo con un poquito más de estructura y con Quique Drol, que también era más estructurado. Entonces tratamos de no dejar que se volviera desvirtuara. loca. Y entonces sí, tuvimos varios roces, broncas fuertes en jefatura. Fuertes de así, de que ya casi en una actividad que íbamos a hacer en Lagunas de Servín, creo que era, ya íbamos a echarlos para afuera. Nos íbamos a quedar Quique Drol y yo solo. Nada más. Ya, Ah, la ya verga, los íbamos a güey. echar para afuera. ¡Ey, niño chico del café, chingado! ¡Mi verdad! Sí, la verdad. Sí, ya, ese día ya estábamos a punto porque ellos les dijimos, mira, les vamos a poner una actividad, una responsabilidad de la actividad, que era, no me acuerdo si el redilas o el camión. Si no llegan con el camión a tal hora, hasta ahí, luego. cabrón. Se van. Y llegaron con el camión, güey. Sí, pero ya estábamos así sudando, güey, porque nada más éramos dos, güey. ¿Y cómo ibas a hacerlo con una jefatura con dos? Güey? O sea, está cabrón. Sí, está difícil. No, o sea, sí nos costó trabajo, pero ya bueno, obviamente ya empezamos a embonar, que ahorita, bueno, mis grandes carnales de jefatura, pues Chávez y Rafa, o sea, cabroncísimo. Luego ya subió Oso, que venía a ser mi subjefe de muchos años de amistad, de muchísimos años de amistad, desde la Del primaria, Fray, del de Fray, la chamba. de toda la vida. Luego sube soy yo. a Alegre, también de estar en Aztecas, entonces ya dijimos, no, pues Aztecas. Ahora ¿no? sí. Sí, entonces empezamos a jalar así a mucha gente y empezamos a hacer un poquito más, te digo, la estructura, pero al mismo tiempo con todas esas ideas y esa locura y esa pasión, ese corazón que le ponía tanto, ¿no? Rafa yo sí creo que tuvo mucho que ver en también Gran impacto. el gran Sí, impacto sí. en Daula. Sí, yo creo, como dices, en la parte de la mística, mucha de la mística nació sí en ese tiempo y se fue como haciendo mucho más sólida en esos momentos,
pero después pues tiene que cambiar, ¿no? O sea, Sí, dependiendo claro. de las cosas. Aunque hay cosas que se deben de mantener por la misma estructura de la mística, pero sí le hemos visto cómo ha evolucionado. O, digo, ya en otros episodios platicaremos lo que te platicamos, lo de la perrona. ¿Por qué la traes, no? Y cuando platicamos, Sí, cómo ahorita no. lo vemos, va a ser un episodio 2, pero hay cosas que a lo mejor no entiendes el por qué, pero cuando llegas con Pepe o con Rafa y te dicen, ¿sabes qué? Es que nació así, ¿no? A mí me tocó ver cómo nació, estábamos en jefatura, en una junta, así era, más o menos la casa, así era, güey, como tenía Rafa, tenía aquí algunas cosas de pintura, loco, pero era por su arte, güey, o sea, tenía cosas allí pintadas, cosas allá Hacía amarradas, artesanías, porque tenía con eso esas las vendía y luego ahí sacaba para hacer fierros amarrados, pinche que tan soldaduras, chido, güey, sí, era güey. muy cabrón, ¿no? Y estábamos afuera, ya había tenido la junta y me dice, güey, estaría bien chingón que un día, güey, no mames, nos saludáramos así como una forma así como de como algo así, no mames, y no mames, y así podrías detectar a los jefaturas que son, güey, a través del tiempo, güey, o sea, que cuando te saluden así, tú digas, no mames, güey, va a ser chingón, güey, porque este güey va a ser jefatura igual que yo. Me reí un chingo, güey. No, sí, y hoy le puedo decir a este güey. Así, ¿qué pedo? Y cuando lo vi, o sea, cuando salió dije, bueno, pues a ver qué tal sale, ¿no? Y hoy que ha pasado a través del tiempo eso, recuerdo ese momento y digo, no mames, güey. Es como creer en tu propia idea, güey. Y decir, esto puede pasar porque nos va a distinguir, nos va a hacer diferentes, no sé, ¿verdad? Que hoy lo están haciendo, ¿no? Y a mí, en mi caso, me tocó ver cómo nacían, ¿no? Y justamente, bueno, esta parte de la evolución, y ahorita justo que mencionas el saludo, y me acabo de dar cuenta ahorita que el Roy se sacó de pedo, cómo va cambiando la mística, por ejemplo, o sea, ya, pues, bueno, una vez que cotorreas con ustedes, con jefaturas más actuales, o sea, te das cuenta que su saludo, o sea, es así, acá, y se juntan los dos. Sí. Ahorita ya está como el acá, y primero va el de mayor jerarquía y baja el de segunda Yo lo vi jerarquía. eso con Irra. Irra lo hacía así. Ajá. Pero no sé por qué, ahí tendrían que preguntarle Sí, por qué como, lo hizo como qué lo lo entrado. hizo? Ah, ¿Por qué ¿qué digo? cambió? Sigue teniendo como un poco de sentido. sí, No, Pues totalmente. es como la misma esencia. Ajá, nada pero más, va evolucionando, justo cómo se va cambiando, güey. transformándose Más complejo, y ¿no? cómo se baja. Ya no es como de, ay, güey, que nos veamos vergas, sino como que nos veamos como jefatura, pero ya le damos un significado todavía dentro de la jefatura. Pero ¿no? sí nos vemos vergas, muchachos. Sí. Aparte, güey. Sea como sea, nos vemos cabrones. El comentario valioso, eso no puede emitirse. Eso no queda en tela de juicio, ¿sabes? Sí, o sea, empezando porque imagínate que nosotros decíamos, no, queremos ser una jefatura que apantalle. Entonces nos mandamos a hacer unos uniformes, güey. De estos que usaban los de seguridad privada, güey. Eran unos overoles, güey, cerrados completamente. De hasta acá, tiburón. negros. Hay, Creo que era de hay una tiburón. foto. Sí, sí, sí. Ajá. Y nos mandamos a hacer más Pongan la foto. porque se viera chingón, güey. O sea, y tenía nuestra insignia de jefatura y el otro lado traía el emblema de México. la de México. Ajá, la bandera de México. Ok. O sea, de ahí nació. Y de ahí nació que trajera la bandera de México, exactamente. Ok. Entonces, o sea, antes, porque ahorita ya varios escuadrones usan la bandera de México, antes no usaban No la las bandera. traían. Ay, mira. Poniendo moda desde el 98. Bueno. Entonces, sí, realmente eso fue lo que Y empezó, también empezó a sacar. hubo cosas. pedos por el color. Claro, porque el uniforme de escuadrón debería ser pantalón azul. Y nosotros usamos pantalón negro desde siempre. Es que está más guapo. Sí, claro. Correcto. La moda. Pero sí, había pedos con lo que dices tú con ahorita con Coordinación nacional Y era y como de, oye, no pueden usarlo. Oye, nosotros nacimos así, güey. No lo vamos a No cambiar. nos puedes decir ¿no? que no. O el cordón café. El cordón café El cordón. no es de, o sea, el de coordinador debe ser rojo, bueno, verde con Verde rojo. con rojo. Y nosotros usamos el café, siempre. Digo, no sé ahora, pero en mi tiempo yo sí ocupaba los dos, pero el verde con rojo lo traía como colgado. Ajá. Ok. Como nomás para que supieran, ¿no? Como de, güey, yo soy, o sea, en las actividades nacionales sí, yo Ajá. soy el coordinador, pero el café es el Creo que ya perro. no es por el que actividades traemos. nacionales, eso sí, A mí me tocó. todavía. Ajá. Mundialitos más. Ah, muy bien. Mundialito, esos A mí me son tocó chidos. la última, creo yo, la última excursión nacional de escuadrones. En el 98, por ahí de octubre debió haber sido, porque acabamos de fundar, éramos bien poquitos. Imagínate un valle en la Ciudad de México, allá en la Jusco, un valle enorme, güey, con unos, no sé, güey, unos 80 camiones, güey, así en una orilla. Como cuando vas al estadio y se juntan así. Algo impresionante, güey. Y ir a una actividad en donde, imagínate, puros güeyes de escuadrón, güey, y jugar 1, 2, 3 MJC. Toda la jefatura estaba en el centro del valle
y de un lado corría el campo hacia el otro lado. Y cuando iban corriendo se sentía como una estampida de pinches toros, güey, así que hasta vibraba el piso. Chingo de testosterona. De ahí los morritos de 12 con pinche barba. Era algo indescriptible, en verdad fue Qué para mí chido, bien güey. chingón. Y luego una formación de herradura de todos los escuadrones, y entonces estaba del escuadrón más nuevo, que éramos nosotros, estábamos hasta el centro de la herradura, y luego atrás el que seguía, el que Mientras más seguía, el que grandes, seguía, el que más seguía. grandes. En un chingo de escuadrones, yo creo que deben haber sido unos, no sé, unos 20 escuadrones. Esa, por ejemplo, es una actividad nada más como llegas temprano y en la noche nos vamos. Ajá, en el mismo día, Ok. era en un valle, y ahí hacíamos actividades, una ceremonia, ¿Misa? misa, y ya, se acababa el Qué evento. fuga. Ok, qué chido. Está Yo, muy, muy chido. yo tengo una duda, pero volviendo un poco más atrás. ¿Cómo se dio el cambio de escuadrena a ser ya escuadrón? Las primeras, yo creo que fueron las primeras 2 juntas, fue así, escuadrena 100%, y a partir de la tercera junta ya empezamos a tener actividades independientes. Cuando venían los ciclos formativos, que ya era el momento en donde tenías tus pláticas y todo eso, las chavas iban con las chavas y los chavos con los chavos. Y entonces ahí empezamos a tener los primeros ciclos formativos, y después del ciclo formativo, pues a los chavos del escuadrón dijeron, no, pues un jueguito, algo rapidito, acá, así, acá, chido, perrón. Y entonces empezamos, el primer juego que hicimos fue un Me Pintas Te Pinto. Y así, entonces era ahí de estar ahí haciendo tus marquitas y todo, y las pinches patadas y pisotones ya, que no pueden faltar. Ya, de ahí que Cadena se conozca como el Escuadrón Rojo también se curtió sabroso. desde que Correcto, empezaron. correcto. Entonces sí, realmente ahí fue cuando empezó a haber unos poquitos de juegos y todo eso, y las actividades que ya empezaban a separarse a partir de la tercera junta debió haber sido. Ah, pues sí, fue Fue rápido. Sí, fue rápido. Tanto tiempo. Pero solo menciona la escuadrena por mencionarlo, güey. Sí, realmente porque, te digo, la primera junta debió haber sido, creo que eran más de la jefatura entre cadena y escuadrón que de Que de campo. campo, O sea, eran sí. bien poquita gente, o sea, eran Sí. como 10 chavos, yo creo, cuando mucho. Interesante. ¿Cómo quieres que le sigamos? Sí, de una ¿Podemos? vez, de una vez. ¿Sí? Vamos a unos. O sea, mientras ustedes no tengan bronca con la hora, nosotros no, igual aquí. Porque podemos, como puestos, decía, podemos hacer puestos. dos No, espacios. no se nos vayan a trasnochar. Sí, güey, ya ahorita se había dormido. Ahorita les preparamos un cafecito. Cafecitos, niños chinos, por favor. Allá los chinos. Están más dormidos ellos. sé. Y por ejemplo, Pepe tenía su tiro con navajos. ¿Tú había una escuadra con la que era tu pique? Pues es que no. Navajo seguía siendo, o sea, para el que siempre salía de Aztecas, como que siempre Navajos era alguien que no podía. No puedes perder. Fundido, güey. Pero también el otro que te generaba es que no podías perder contra tu. Yo no podía perder contra Aztecas. Ok. O sea, era como sí, de, no, sí, o sea, sí, tenemos que cierto. chingarle, güey. Entonces tenía 2, ¿no? Con Navajos y con Y Aztecas. Aztecas. Pero más Aztecas era como por el Orgullo. por el orgullo, ¿no? Y por esta misma parte de que si yo quiero hacer que este escuadrón sea más cabrones porque tengo que enfrentarme a los más chingones, ¿no? Ujú. Y el más chingón en ese momento, pues era Azteca. Entonces, creo que esa parte fue como también chida. Como con los que lo traías. Porque como sí más- recuerdo los chingadazos que me más metía con el oso, güey. No mames, el oso me Doblaba el peso, güey. Sí, ¿no? enorme. Entonces tenía que Sí, ser bueno, inteligente en algunos, sí, en sí, algunos chido. juegos. Entonces, Yo era muy flaco, güey. Yo pesaba- Si ahorita lo ves flaco, no, ahorita muy peso, flaco, todavía muy más, flaco. 68 kilos. Bueno, Yo 68, soy 70. 50. Pesaba 52. Ah, yo pensaba eso como a los 12, güey. No, Ahora en una mano, güey. Ya dejé ese número lejos, güey. ya, sí, ahí estaba entonces esa parte. Y por ejemplo, los pantalones de jefatura, ¿Cómo surgieron? ¿cuándo entraron? Entraron contigo, ¿no? No, Ya estaba. entraron, yo creo que Keka, debió haberlos puesto, no me acuerdo si fue cuando Keka. Tenían una foto donde estaban ellos tres, el Droll, la Keka, no me acuerdo quién, con pantalones negros. Es lo único que yo recuerdo. Sí, ellos desde que empezaron con pantalón negro. Ninja, Keka y Emanuel, pero eran pantalón negro, o sea, un jeans negro, Ajá, normal, ajá, así. justo. Normal. Pero el que fue cargo así con sus bolsitas Sí, aquí ya el y perrón. todo eso, el perrón, fue cuando ya fue Keka coordinador y fue cuando nosotros hacemos jefatura. Ok. Con Rafa, con Chares y con... Justo lo que dices, ¿no? Empezar a meterle ya. Justo lo ahí chido. empezó, que te digo que empezaron a salir muchas ideas. Trabajaban juntos Rafa y Charles, entonces tenían mucho tiempo para pensar. Papá, les ocurrieran chicos. Sí, todo el tiempo. Entonces, y luego teníamos muchas actividades juntos como jefatura, o sea, realmente el tiempo de convivir, de platicar, de hablar sobre temas de escuadrón era vasto. Solo no nos veíamos un día. Creo los que un día a la domingos. semana no nos veíamos. Y ustedes se quejan por 3 días, chavos. No, hombre.
Sí, nos veíamos. Sí, Es nos que veíamos. teníamos actividades también que incorporaste tú, porque también íbamos a asesoría espiritual. Íbamos a hacer asesoría espiritual, eso lo puse yo porque sí, para mí creo que es algo de lo principal y lo primordial. De hecho, por eso se forma el escuadrón, ¿no? Por eso se forma el MJC, por el tema del acercamiento con Dios. Entonces sí buscábamos que se diera esa formación a la jefatura y que nosotros pudiéramos tener un poquito más o sentirnos un poquito más confiados al momento de llevar a los ciclos Se puede formativos trabajar, toda ¿no? esa información con los chavos, ¿no? Esa discusiones a lo mejor o pláticas un poquito más Como robustas. que no les más- agarraba como tan en curva, ¿no? Correcto. Todos los Entonces chavos. íbamos, leíamos el Evangelio de esa semana, hacíamos una discusión muy abierta con el padre Luis, que era muy buen Ahí fue pedo. cuando se empezaron a apoyar con la iglesia de el Schoenstatt, ¿no? movimiento de juventudes de Schoenstatt. Masculinas de Schoenstatt. Masculinas de Schoenstatt, sí. Ok. Entonces el padre Luis nos abrió las puertas impresionantemente. Tenían una casa de retiros que está ahí por el Van Gogh, güey, por atrás de No, la- que van a saber del No, banco. que saben qué es el Van Gogh. Bueno, el Hotel Mirage. El Hotel Mirage. El Hotel Mirage. Ahí, atrásito del Hotel Mirage, entrabas a esa colonia, ahí en Las Rosas, creo que se llama. Viéndole ¿cómo en se llama? Ámsterdam. Y estaba ahí una iglesia, y al lado de la iglesia estaba la Casa de la Juventud Masculina de Schoenstatt, así se llama. Ok. Y ahí íbamos una vez a la semana a tener nuestras actividades y nos la prestaban para retiros, también eso estaba chidísimo, Ay, para qué los chido. cursos de jefes, para actividades, retiros de jefes, para... Bien Sí, establecido, siempre es bien ¿no? útil tener así un spot para, lugar, sí, para claro. hacer las cosas. Ayudaba mucho. No, estaba de poca madre porque aparte tenía habitaciones y tenía literas, tenía un qué área, chido. Ajá, güey. tenía una Una casa capillita, tenía un área como de esparcimiento con una mesita de ping-pong. ping-pong. ¿Tenía alberca? No, era maravillosa, la verdad estaba Tenía padrísima, Nintendo 64. padrísima, y nos la prestaba así Sin problema. así a ojos cerrados, güey. Es más, una vez, sin habérsela pedido prestada, la tomamos, güey. Fue la última, güey. Fue la última vez. No, ahí fue, creo que yo ya no estaba, yo ya de fue con jefatura, creo Charles. que fue con Charles, ¿no? Charles. Sí, o sea, el Charles citaron allá a todos los chavos, vamos a hacer retiro. Digo que era un poquito. Ajá, ya burdo. ¿Para qué, dispersos. para qué pedir? ¿Para qué pedir permiso? Siempre Ni- nos lo pueden prestar. no hay- Sí, sí. no hay pedo. Y entonces citó a todos los chavos ahí, llegaron y empezaron a tener actividades y todo. Y ya cuando llegó el Después padre de- Luis, y así, Pero ¿qué Charles, pasa? hasta le hacíamos- Avísame, Charles. Que- Era chileno y Era tenía un chileno. acento muy chistoso cuando hablaba, entonces Marcado. muy cagado, muy cagado. Pero sí, bueno, fue parte de yo creo que de las cosas que implementamos. Quique Droll tuvo mucho que ver también, porque obviamente Quique él tenía... Con él entran las banderas, ¿no? Cuando estaba Quique Droll Sí. como no, No.